El saco de arroz cae al suelo, esparciendo granos por el desgastado patio de cemento. Unas risas retumban entre los estrechos muros del condominio, llenas de crueldad gratuita. «Miren a ese viejo inútil otra vez», grita una voz, seguida de otra carcajada aún más fuerte. Don Mauricio permanece inmóvil un instante. Su mirada, firme y silenciosa, no se desvía hacia los atacantes. Simplemente respira hondo, hace una reverencia con dignidad y comienza a recoger la comida caída, una por una. Mientras sus dedos callosos tocan el suelo áspero, el silencio de sus vecinos corta como una cuchilla. Ventanas abiertas, puertas entreabiertas, revelando miradas curiosas y críticas. Nadie ayuda, nadie dice nada, solo observan, y entre las risas y el desprecio colectivo, don Mauricio continúa su tarea con la calma de quien ha capeado tormentas más grandes que la mezquindad humana. Una mano empuja deliberadamente otra bolsa, esparciendo fruta por el suelo. «Anda, viejo, ya que no sirve al... menos límpiala», dice Javier con una sonrisa cargada de arrogancia. Los vecinos ríen, cómplices silenciosos de un acto público de cobardía. Don Mauricio levanta la vista. Hay algo en su mirada que no es rabia, ni vergüenza. Es solo un silencio que pesa más que cualquier palabra dicha en ese patio. Y es en ese momento, mientras se levanta lentamente, con la compra en sus brazos, que la cámara parece congelar el tiempo. Un hombre solo, humillado, pero inquebrantable. Un héroe invisible ante una corte de miradas vacías. Antes de que pueda dar explicación alguna, el peso de la injusticia ya está impreso en la escena. Si esto ya te repugna, espera a descubrir quién es realmente don Mauricio. El condominio donde todo sucede es un laberinto de hormigón construido en los años 80 y abandonado desde entonces. Paredes descascaradas, portones oxidados y escaleras estrechas, donde cada paso resuena como una denuncia. Entre las ventanas, la ropa colgada en el tendedero compite con grafitis que delatan viejas disputas y agravios sin resolver. Es un lugar donde todos se conocen, pero pocos se respetan. En el patio central, los niños juegan a la pelota con pelotas pinchadas, mientras los adultos charlan en voz baja, mirando de reojo a don Mauricio cada vez que pasa. Allí, los chismes corren como la pólvora, y la humillación pública se ha vuelto algo común. Quienes no se adaptan a esa lógica cruel se convierten en blancos, y don Mauricio, con su silencio impenetrable, se ha convertido en el blanco más conveniente de todos. Vive en el tercer piso, en un pequeño apartamento organizado con precisión casi militar. Cada mueble está en su sitio, cada objeto limpio y ordenado. Una vieja radio reposa sobre la mesa, siempre sintonizada en las noticias. En la pared, una sola fotografía. Un don Mauricio más joven, uniformado, flanqueado por sus compañeros soldados. Ninguno de los vecinos preguntó jamás por esa imagen, quizá porque preferían creer que no era más que un anciano solitario. Todos los días a las 6 de la mañana baja las escaleras con paso mesurado, botas lustradas y la mirada fija. Compra pan y leche y regresa con la misma calma. No se mete en peleas, no responde a provocaciones. Para sus vecinos, este silencio es señal de debilidad. Para don Mauricio es disciplina. Aprendió en el campo de batalla que el ruido nunca gana la guerra. El silencio sí. Javier, el administrador del condominio, es todo lo contrario. Le gusta ser visto, hacerse oír. A sus 35 años, camina con arrogancia y una sonrisa que le dice que es el dueño del lugar. Siempre lleva una camisa ajustada, un reloj brillante y las llaves de su auto colgando como un trofeo. Su mayor alegría es ridiculizar a quienes no pueden defenderse, y nadie es un blanco más fácil que don Mauricio. Los demás residentes imitan el ejemplo. No defienden abiertamente a Javier, pero tampoco se oponen a él. Es más fácil observar, más seguro. Cualquiera que se atreva a contradecir al administrador se arriesga a represalias, perder su plaza de aparcamiento, ser blanco de chismes o, peor aún, convertirse en el próximo en ser ridiculizado. En este entorno, el silencio es la moneda de cambio. Aún así, hay algo inquietante en la mirada de don Mauricio. Aunque parece aceptarlo todo, hay una firmeza en ella, un peso de historias que nadie conoce. No pide ayuda, no explica quién es
y nunca se defiende. Es esta postura la que irrita a Javier. Es como si, de alguna manera, este viejo inútil se negara a doblegarse de verdad. Mientras recoge la compra del suelo esa tarde, don Mauricio mantiene la misma expresión imperturbable. No hay ira ni prisa, solo una dignidad que ningún insulto parece menoscabar. Y quizá eso sea precisamente lo que les molesta más que cualquier respuesta. Nunca reacciona como esperan. En lo alto del edificio se mueve una cortina. Es doña Rosa, la única que a veces muestra compasión. Observa con una opresión en el pecho, pero no se atreve a intervenir. Nadie lo hace. Todavía no. Y así, bajo el peso de sus miradas, don Mauricio recoge el último tomate que cayó al suelo, ordena sus bolsas y continúa su camino. Sin prisa, sin decir palabra, como un soldado marchando por territorio enemigo, pero con la frente en alto. El sol ya empezaba a ponerse cuando Javier decidió dar el siguiente golpe. En el patio, con decenas de vecinos presentes, alzó la voz para que todos lo oyeran. «Mauricio, ya que no haces nada útil, ¿por qué no empiezas por limpiar este piso? Al menos sería útil». La risa colectiva se alzó como un coro de crueldad. Don Mauricio simplemente hizo una pausa. Miró al hombre, luego a sus vecinos y no dijo nada. Javier no soportaba el silencio. Cada vez que el anciano no reaccionaba, se sentía desafiado. «¿Ves?», gritó mirando a su alrededor. «Ni lo niegues. Hasta él sabe que es un peso muerto». Más risas. Don Mauricio, sin embargo, permaneció de pie, erguido como un pilar. Simplemente abrazó las bolsas con las manos y respiró hondo. La humillación fue pública. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres interrumpieron sus conversaciones. Los hombres se apoyaron en la barandilla. La mayoría fingió neutralidad, pero había un brillo travieso en algunos ojos, como si ver a alguien siendo menospreciado los hiciera sentir un poco más importantes. Javier lo sabía, y por eso disfrutaba tanto humillando en público. Doña Rosa, desde el tercer piso, abrió la ventana y gritó: «Ya basta, Javier, deja a ese hombre en paz». Pero la respuesta fue como un veneno. «Cállate, Rosa. ¿Estás defendiendo a este viejo porque tú tampoco pagas la cuota del condominio?». Risas de nuevo. Retrocedió. Las cortinas se cerraron. Silencio de nuevo. Javier ganó ese pequeño duelo sin esfuerzo. Don Mauricio permaneció inmóvil. Los vecinos esperaban como si algo estuviera a punto de ocurrir, pero nada. Solo un anciano tranquilo con la mirada perdida, mientras Javier reía y volvía a hablar con otro vecino, como si fuera una tarde cualquiera. Pero no lo era. Algo en esa mirada fija, en esa respiración serena, no era sumiso. Era algo más. Poco a poco, Javier empezó a irritarse por la falta de reacción. No solo quería humillar, quería quebrarse. Así que se acercó, mirando a don Mauricio de arriba abajo con desprecio. «¿Sabes lo que eres, viejo? Un recordatorio de lo que nunca quiero ser, inútil y olvidado». Más risas. Nadie movió un músculo. El peso de la injusticia llenaba el aire como una manta sofocante. Don Mauricio no parpadeó. Simplemente apretó la bolsa con más fuerza y por un instante sus ojos parecieron mirar más allá del patio, como si recordaran algo lejano, una época en la que hombres como Javier jamás se habrían atrevido a hablar así. «Anda, trae la escoba», insistió Javier, empujando una caja vacía con el pie. «Esto demuestra que sirve para algo». El sonido de la caja al caer al suelo resonó como un insulto final. Algunos vecinos apartaron la mirada, incapaces de soportarlo. Don Mauricio hizo entonces algo inesperado. Se agachó, recogió la caja sin decir palabra y simplemente la dejó en un rincón sin mirar a Javier. Fue un gesto pequeño, pero transmitía algo que nadie allí comprendió de inmediato. No era obediencia, era paciencia, y la paciencia a veces es solo un disfraz de fuerza. «¿Ves?», gritó Javier triunfante. Ni siquiera se atreve a responder, pero quienes miraban con atención, y pocos lo hacían, vieron que don Mauricio no había perdido. Todavía no, solo esperaba. Y mientras la risa resonaba, el viento traía un sonido lejano, un motor potente proveniente de la calle. Javier no lo notó, pero don Mauricio, con una mirada apenas perceptible,
levantó la cabeza. Por primera vez, había algo diferente en su expresión, una sombra de anticipación. El sonido del motor se acercaba, resonando como un trueno lejano entre los estrechos edificios del condominio. Don Mauricio permaneció inmóvil, pero algo cambió en su postura. Sus hombros, antes ligeramente encorvados por el peso de la edad y las maletas, ahora estaban más rectos. Levantó la barbilla y por un breve instante, la dignidad que siempre había mantenido en silencio pareció hacerse casi visible. Javier, absorto en su propia risa, no se dio cuenta de nada. Siguió bromeando, absorto en el placer de tener público. «Miren, nuestro conserje no oficial». Algunos residentes rieron, pero otros apartaron la mirada, incómodos. Quizás empezaban a darse cuenta de que había algo en este anciano que no encajaba con la imagen de inútil. Mientras Javier exhibía su arrogancia, don Mauricio arregló sus maletas y se giró lentamente hacia la entrada del condominio. Sin palabras, solo un movimiento calculado. Era como si supiera que algo estaba a punto de suceder y por alguna razón no tenía prisa por defenderse. El motor se detuvo. Un silencio inquietante llenó el patio. Algunos niños se volvieron hacia la calle, curiosos. «¿Quién será?», murmuró una voz. A Javier, aún riendo, le dio igual, pero don Mauricio, con los ojos entornados, observaba como si supiera lo que estaba sucediendo antes de que ocurriera. Se oyó un portazo, fuerte, seguro. El sonido reverberó por el patio, haciendo que hasta el más distraído pareciera. Un vehículo oficial, impecablemente pintado y con discretas banderas a los lados, estaba estacionado frente a la puerta del condominio. Nadie lo entendió de inmediato. Solo don Mauricio sonrió, no con burla, no con venganza, solo una breve y contenida sonrisa, de alguien que había esperado el momento oportuno. Javier, al darse cuenta por fin del alboroto, frunció el ceño. ¿Qué demonios es eso? Unos vecinos se acercaron a la puerta, cuchicheando entre ellos. ¿Es la policía? ¿Es un inspector de Hacienda? El alboroto aumentó, pero don Mauricio no se movió. No hacía falta. Simplemente observaba. El sonido de pasos firmes resonó por el suelo, pesado, rítmico, como alguien acostumbrado a ser oído antes de ser visto. Los vecinos empezaron a abrirse paso, como si reconocieran instintivamente a la autoridad sin siquiera saber quién era. Javier rió nervioso. Debe ser un error. Pero la seguridad artificial en su voz comenzaba a desvanecerse. Por primera vez, su sonrisa pareció más pequeña. Don Mauricio simplemente permaneció donde estaba, como un soldado esperando la orden final. Cuando la figura emergió por la puerta, alta, uniformada e imponente, todo el patio quedó en silencio. Y en ese silencio absoluto, don Mauricio miró a su hijo y, sin decir nada, simplemente enderezó la postura, como si cada humillación de esa tarde estuviera a punto de ser pagada, no con gritos, sino con algo mucho mayor. El hombre uniformado cruzó la puerta con paso pausado, y el eco de sus botas parecía ahogar cualquier risa anterior. Era imposible ignorarlo. Sus hombros anchos, sus medallas relucientes y su mirada penetrante inspiraban respeto inmediato. Javier, antes tan seguro de sí mismo, tragó saliva con dificultad. ¿Quién es este tipo?», murmuró, intentando reír, pero le tembló la voz. El general Alejandro Herrera no miró a nadie. Sus ojos se fijaron en una sola persona, don Mauricio. Se acercó a su padre con una firmeza que hizo retroceder instintivamente incluso a los vecinos más arrogantes. Al detenerse frente a él no dijo ni una palabra, simplemente saludó. El patio se congeló. Javier abrió los ojos de par en par. Ninguno de los vecinos se atrevió a respirar fuerte. Y entonces Alejandro rompió la formalidad con un gesto simple pero devastador. Abrazó a su padre, fuerte, con respeto militar y un orgullo imposible de ocultar. El contraste entre ese gesto de reverencia y la risa cruel de minutos antes cayó sobre todos como un golpe. «Este hombre», dijo Alejandro finalmente con voz firme, volviéndose hacia Javier, «luchó por este país mientras tú aún aprendías a caminar. Cada cicatriz suya es una historia que jamás te atreverías a vivir». El silencio se apoderó de él al instante. Javier intentó sonreír, pero la vergüenza ya se le dibujaba en
el rostro. Alejandro dio un paso adelante, acercándose al administrador y mirándolo fijamente. Si tienes algo que decir, dilo ahora, pero dilo mirando a los ojos de un héroe. La palabra héroe resonó como un trueno por todo el patio. Javier retrocedió un paso, incapaz de sostener su mirada. Los vecinos, antes cómplices de su silencio, ahora se sentían aplastados por su propia cobardía. Nadie reía ya. Algunos apartaban la mirada. Otros, avergonzados, miraban a don Mauricio con una mezcla de pesar y asombro. El veterano permanecía sereno, como si ya supiera que este día llegaría. Alejandro se dirigió entonces a los residentes. Este hombre merece respeto, y a partir de hoy, lo tendrá. No era una amenaza, era un decreto, y nadie se atrevió a discutir. Javier simplemente bajó la cabeza. Su arrogancia se desvaneció como el agua por el desagüe. Don Mauricio no dijo nada. No hacía falta. Simplemente puso una mano firme sobre el hombro de su hijo y con un leve asentimiento autorizó el fin de la escena. No quería humillar a Javier, nunca lo hacía. Simplemente quería que todos entendieran lo que significaba la dignidad, y en ese momento, frente a todo el patio, se dio la lección, no con gritos ni con venganza, sino con la fuerza silenciosa e inquebrantable de quien nunca necesitó demostrar nada. El patio permaneció en completo silencio, como si el aire mismo fuera demasiado denso para permitir palabras. Alejandro, aún junto a su padre, respiró hondo e hizo un gesto firme. «Salúdalo». Los vecinos avergonzados intercambiaron miradas. Uno a uno, conmovidos por la vergüenza y un respeto tardío, comenzaron a acercarse a don Mauricio. La primera fue doña Rosa, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, señor Mauricio, debí haber hecho más». Simplemente sonrió y asintió sin rencor. Pronto, otros residentes siguieron su ejemplo. Extendieron las manos, agacharon la cabeza y, por primera vez en ese lugar, el veterano no parecía invisible. Javier permaneció allí, inmóvil, tragándose su arrogancia. Alejandro se acercó, lo miró fijamente a los ojos y le dijo en voz baja y firme: «Nunca confundas el silencio con debilidad. Un hombre puede soportar más de lo que imaginas, pero cuando llega el momento, el mundo descubre quién es realmente». Javier no respondió. Simplemente bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de su propia vergüenza. Don Mauricio recogió entonces sus maletas, se ajustó las botas desgastadas y, con su habitual calma, emprendió el regreso a su apartamento. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Para él, todo esto no era una victoria, era simplemente justicia. Y la justicia, cuando llega, no necesita celebración. Antes de entrar a la casa, Alejandro miró a sus vecinos por última vez. Recuerden esto: el valor de un hombre no reside en el ruido que hace, sino en la dignidad que porta cuando el mundo insiste en no verlo. Nadie se atrevió a discutir, y esa noche, todos en el condominio durmieron con un nuevo peso en la conciencia y con un silencioso respeto por aquel anciano que, sin decir palabra, les había enseñado a todos el verdadero significado del honor.